buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos hermanos que van a ver el programa Hablar de Todo Precisamente en conjunto con la Red de Pedro, Grupo Evangelizador, con el hermano Salvador Sandoval, que me ha echado la mano, me ha apoyado durante un largo periodo, casi de un año y medio, desde que comencé esta plataforma del YouTube, Hablar de Todo Profesionalmente. De antemano te doy la bienvenida, hermano Salvador. Dios te bendiga abundantemente y pues entramos con el intro. Hablar de todo cristianamente, hoy y siempre. Es nuestro lenguaje y con la Biblia, con el catecismo y la doctrina católica. Hablar de todo cristianamente, hoy y siempre. Muy bien, pues muy buenos días a todos ustedes. Hoy un programa bellísimo, bellísimo, con la pérdida de un gran papa. Yo le pondría el título El Papa de los Pobres Francisco. El Papa que abrió las puertas de la iglesia como Pablo VI, Francisco. Yo creo que lo importante de aquí no es aquello que hizo y no hizo, sino qué es lo que nos dejó y qué es lo que la iglesia espera del próximo papa, ¿verdad? Hay muchos periodistas, hay mucha gente criticona, hay mucha gente que está juzgando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como se dice por ahí, de lo que tiene tu corazón, habla la Es de boca. lo que habla boca. Habla la boca, ¿no? Entonces, hermano Salvador, bienvenido una vez más. Gracias por apoyarme en este programa especial dedicado al Papa Francisco. Adelante. Ok, buenos días, buenas tardes a todos. Pues sí, así como lo dice mi amigo y gran amigo Pablo de Tarso, el padre Ismael, el padre Mayito, tenemos un programa especial. Sabemos que está saturada las redes sociales de lo que se ha hablado del Papa Francisco, pero vamos a tratar de dar eh, bases más sólidas, menos publicitarias y más sólidas. Padre, comenzaremos con la oración. ¿Quiere usted dirigirla Adelante. esta vez? Bueno, yo la dirijo Sí, por favor. pidiéndole, nos ponemos en la presencia de nuestro Padre Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En este día especial y ante todo, encomendamos el alma del Papa Francisco a Jesús, a María, nuestra Madre Santísima, que a través de nuestra humilde oración, esa súplica, esa petición llegue a los grandes pies del gran Dios verdadero, el Dios que es misericordioso, como el Papa Francisco siempre lo decía, ¿verdad? Que a través de esta oración el Señor nos dé la fortaleza para seguir adelante. Oh Dios Padre lleno de misericordia, te pido humildemente que nos des sabiduría, entendimiento, comprensión y ante todo que seamos una iglesia abierta para entender los designios del Espíritu Santo. Ese accionar, ese accionar los carismas en este siglo XXI que tanto lo necesita. Te pido Espíritu Santo que ilumine, nos fortalezcas, nos dé la capacidad de discernimiento, de entendimiento para comprender y asimilar qué es lo que tú quieres de la Santa Madre Iglesia a través del nuevo Papa. Te pido, Señor, que los bendigas a todos aquellos hermanos, hermanas que van a estar viendo, escuchando este video en cuanto ya lo suba a esta red social del YouTube. Te pido, Señor, que los bendigas abundantemente a cada uno de nosotros y en especial acoge en tu regazo al Papa Francisco. Tú que siendo Dios vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adelante, Chavita. Gracias, Padre. Bueno, antes que nada, pues déjame ver si puedo subir la plataforma que tengo. Vamos a Adelante. ver. Gracias. Ok. Me fui muy abajo. Ok. Pues antes que nada, los papas tienen alrededor de, ¿qué será? Unos 9 títulos. Es una cosa bien importante que tenemos que aclarar aquí. Por ejemplo, bueno, tenemos que es su nombre papal, por ejemplo, Papa Francisco,
pero aquí hay que aclarar este punto porque el número 2 es vicario de Cristo, no es vicarios hijo de Dios, filius Dei, no, porque los protestantes lo acomodan para ponerlo del 666, no, es vicario de Cristo. El tercer título que tiene es sucesor del príncipe de los apóstoles. El que sigue es sumo pontífice, o sea, el puente máximo de la Iglesia Universal. Patriarca de Occidente, ese es el otro título. Obispo de Roma. Sí. Arzobispo metropolitano de la provincia romana. Ese es otro. Primado de Italia. Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Muy bien, es algo importante. Y siervo de los siervos de Dios, eso lo puso el Papa San Gregorio. Sí. Sí. Claro. Y pues claro, su nombre de pila, Jorge Bergoglio. Esos son los títulos que tiene el Papa. Y pues ya hablando ya sobre nuestro santo padre Francisco, pues él toma el nombre de Francisco por San Francisco, ¿verdad? Aquí tenemos los datos básicos de su vida, es del 17 de diciembre de 1936, es argentino, es uno de del primer papa que viene de Argentina, la mayoría es de Europa y especialmente de Italia, son italianos, ¿sí? Pues como sabemos, católico, ordenado el 13 de diciembre del 69, yo tenía 3 años cuando lo ordenaron sacerdote y es elegido papa el 2013, que viene siendo todavía en el pontificado de Benedicto XVI. Pero tenemos más información aquí, por ejemplo, él es jesuita. Hay la famosa idea de que el Papa Negro y como que acopló aquí esa profecía de San Malaquías. San Malaquías es un monje del siglo XII, XIII que según eso hizo una lista de nombres o títulos que llevarían los papas para identificarlos con su pontificado. ¿Se ha acertado? Sí, pero al mismo tiempo no es totalmente claro todo. Por ejemplo, a Juan 23 se le da el nombre de pastor en nauta, algo así, pastor y navegante, ya que él era de Venecia. Por ejemplo, a Juan Pablo I, este monje San Malaquías, que se le llama, decía que Juan Pablo I era luz de luna, y curiosamente su nombre es Albino Luciani. De Juan Pablo II decía que era la laboris solis, y curiosamente que donde quiera que sale el sol, el Papa viajó. 104 países Juan Pablo II viajó. Y luego decían que Benedicto XVI, que era la rama de olivo, y curiosamente rama de olivo viene refiriéndose también al judaísmo, y de entender que a pesar de que Ratzinger era alemán, tenía raíces judías. Y a pues decían que era el Papa Negro, y pues muchos lo llegan a decir que es el Papa porque era jesuita. Y curiosamente los jesuitas a su superior le llaman el Papa Negro. Pero son coincidencias, probablemente profecías, solamente Dios lo sabe. Que ya se acabó, no creo, porque la historia continúa. Claro. Entonces, pues el supersticioso o conspiranoico, pues no es el plan de la iglesia ni de Dios. Dios es más sabio que nosotros. Por supuesto. Entonces, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que es un papa que pues marcó la historia de la iglesia. Y yo siempre he dicho que el Espíritu Santo nos da sorpresas. Y este papa dijo, mi nombre es cortito, Francisco. Francisco primero, no, Francisco, punto, se acabó. ¿Sí? Jesuita, latinoamericano, del sur, hemisferio sur, de los confines de la tierra fue sacado. ¿Sí? Entonces, de Buenos Aires, pues que Buenos Aires trajo para la iglesia, ¿no? Promueve la iglesia de los pobres, que el pastor sea más pastor,
y menos Administrador. Ah, decía un amigo mío, y no era católico, decía, la iglesia tiene magistrados, no ministros. Y Claro. tiene toda la razón. Hay veces que la iglesia, pues todavía antes del Concilio Vaticano segundo, el obispo, el cardenal o los arzobispos eran los intocables. Estaban allá muy arriba en la pirámide eclesiástica y el pueblo acá ni siquiera los conocía ni los trataba. Y hoy en día, desde el Concilio Vaticano II, se ha dado que los pastores estén más intercalados entre la iglesia, en vez de tener una cuestión piramidal en la jerarquía, que sea una pastoral que llamamos de conjunto, es decir, todos parejos, pero no dejan de tener la autoridad y el gobierno de la iglesia. Es una pastoral, se le llama de conjunto. Entonces, este papa, pues, como vemos, promueve pues ayudar a los pobres. Él fue el que habló sobre las existencias, sobre las periferias existenciales, los pobres, las familias, los jóvenes, que son en cierta manera gente que está marginada dentro de la iglesia. Él extendió puentes donde no había, pero sin dejar la autoridad y el magisterio de la iglesia, porque fue muy mal entendido en muchas cosas, en la Amazonía, en el problema de la cuestión del Amazonas, fue muy mal entendido. En la cuestión de los homosexuales, lo transversaron total y brutalmente y lo quisieron hundir. En la cuestión de las misas tradicionales, lo quisieron también, y todo tenía un sentido y un porqué de todo lo que él estaba haciendo. Él quería abarcar a la iglesia a todo lo que se llaman los bautizados, y no nomás los bautizados, sino quiso extenderse donde no, la iglesia casi no tenía trato. Y por ejemplo, con las religiones, él trató de buscar el diálogo interreligioso y buscar a los musulmanes, a tratar de hablar con los budistas, tratar de hablar con, porque él, a pesar de que la iglesia enseña que los hijos de Dios son los bautizados, él llegó a decir que como raza humana también son hijos de Dios, aunque no en el grado del sacramento en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios los creó. Entonces no hay que confundir dos cosas, y el problema es que muchos dijeron, es que el Papa está destruyendo la escritura, está destruyendo, porque cómo es posible que sean hijos de Dios y no están bautizados. Sí, pero está hablando desde la raza de Adán, como hijos como creación de Dios, de cierta manera son hijos. No en el grado, vuelvo a repetir, de la dignidad de Cristo, es muy diferente. Entonces, él trató de hablar de todo esto, pero Fíjate, él tiene... Chavita, me quiero detener con la parte del diálogo interreligioso. El día de ayer veía en el YouTube, en Brasil, en Argentina, en Buenos Aires, muchísimos o algunas denominaciones, pastores, evangelistas, ortodoxos, islámicos, budistas, agradeciéndole al Papa Francisco el haber dado la oportunidad del diálogo interreligioso. Uno de ellos decía, creo que islámico, decía, el Papa Francisco no nos cerró las puertas a nosotros, sino que desde que era arzobispo y cardenal de Buenos Aires, el Papa Francisco nos abrió las puertas. Por eso estamos muy agradecidos con él, porque él realmente era un gran pastor. Realmente era como ese Jesús que fue a buscar aquella oveja perdida, se la puso en el hombro y caminó con ella. Hoy, en el siglo XXI, aunque muchos están en desacuerdo, que para qué diálogo interreligioso, que para qué hacer esto, hacer lo otro, que a fin de cuentas, quien predomina es la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, si lo vemos desde el antiguo, recordemos que el credo dice es católica y es apostólica. Romana por el lugar donde está, ¿verdad? Pero en fin, yo creo que lo importante de aquí del Papa Francisco es, él abrió las puertas a todo aquel que quisiera entrar. Fue criticado, fue murmurado, pero él dejó una iglesia abierta. Espero que el nuevo Papa que venga no cierre esa iglesia, no cierre esa iglesia que el Papa Francisco dejó abierta. Sí, hay cosas a veces que, pues como todo ser humano, no estamos muy de acuerdo en muchas cosas, pero
es el Espíritu Santo. No puedo creer que alrededor de, pues, ¿qué serán? 160 cardenales que estuvieron en oración, en votación, en el 2000, ¿qué fue? 2013, 13. se hayan equivocado y el Espíritu Santo se haya equivocado y No, puso a jamás. no. Entonces, y más que toda la iglesia estaba orando, consciente, inconscientemente la iglesia estaba orando y pues la suerte cae sobre el pastor que ocupamos. Hay una oración aquí en México que Ajá. se reza después de comulgar para pedir por los sacerdotes, y hay una parte que me gusta y un sacerdote la reafirmaba muy fuertemente: Señor, danos sacerdotes San según tu tu corazón. corazón. Es eso. Eh, Necesitamos un papa según el corazón de Cristo. Entonces, pues lo que necesitamos es lo que Dios nos da. Aquí no hay democracia. No, Democracia como tal no la hay. Hay teocracia. Dios actúa entre los cardenales y ellos son los teólogos, los que saben. Dios no se puede equivocar, nunca se ha equivocado. Mire, padre, aquí tengo los documentos básicos que tuvo. Tengo 4 encíclicas, creo que hay un poquito más, pero las más sobresalientes: Lumen Fidei, sobre la iniciativa por Benedicto XVI y completada por Francisco. Laudato Si, que fue sobre la ecología, porque el planeta está siendo dañado, deteriorado gravemente por todos. Dicen unos que sí, otros dicen que no, pero el pastor, escucha no nomás a Italia, está oyendo a todos los cardenales y obispos de todo el mundo, sacerdotes, personas que tienen cuestiones científicas, y él sacó este documento muy bueno, para muchos controversial: Laudato Si, alabado seas, mi Señor. También habló sobre la fraternidad y la amistad social, Fraterno Tutti. Este documento sobre cómo relacionarnos entre nosotros. Y el último que sacó, que es Delix et Nos, que viene siendo sobre el amor y el corazón de Cristo. Y es ¿cómo le podríamos llamar? Una biografía, podríamos llamarlo así, de toda la historia sobre la relación entre el corazón físico, el corazón espiritual del ser humano, pero también el corazón de Cristo. Y termina al final casi con una verdadera devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Una cosa que aprendí es que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús fue una de las cosas que venció el jansenismo en los siglos XVII y XVIII, la devoción al Sagrado Corazón. Entonces, este papa sabía lo que estaba hablando y decía que esto se ocupaba. Pero también hizo las encíclicas son documentos que se dan para toda la iglesia, y hizo exhortaciones como motivaciones para los fieles. Entre ellos está uno muy buenísimo para los que les gusta la evangelización: Evangelium Gaudium, que es el gozo del evangelio, ¿sí? Y promueve algo parecido a un documento que había sacado Montini, ¿cómo se llama Montini? Pablo VI. Pablo VI. Que era Evangelii Nuntiandi, anunciando el evangelio En el mundo alrededor de los años, en el mundo moderno, en el año 1970, por ahí, ¿sí? A otro documento que fue Amoris Laetitia, sobre la familia, haciendo también un poco referencia a familiares consorcios de Juan Pablo II. Gaudatem Exulte, sobre el llamado a la santidad en el mundo, y la querida Amazonía, el problema de la Amazonía. Y sacó más documentos. Yo me acuerdo uno que se llama sobre la institución del ministro de la catequesis, no me acuerdo, es algo sobre la tradición, custodios, creo que es custodios, tradición, algo así, sobre instituir catequistas ya como ministros. Lástima que a mí no me va a tocar, pero bueno. Pero sí, hubo cartas apostólicas, ¿sí? Misericordia et Miserere, sobre la misericordia divina, que fue uno de los documentos que concluyó, creo que el año santo, sobre el año de la misericordia. El Padre tiene de feliz memoria sobre ese año de la misericordia. Dios fue misericordioso conmigo en ese año. Sí, sobre la importancia sobre la escritura. Patris Corde, sobre el motivo del año de San José,
Hay muchos que son un poco desconocidos, ¿sí? Desiderio de Saberis sobre la liturgia y la formación, Totum Amoris sobre el amor y la vida cristiana. Hubo más documentos, motus propios, o sea, son cuestiones autoritarias del papado. Sí, hubo mucha controversia sobre la cuestión de las famosas misas tridentinas o en latín. El Papa lo que quería es que se unificara toda la iglesia. Y es que no lo han entendido los tradicionalistas, que la iglesia, o si lo han entendido, no lo quieren entender bien. La iglesia cuando celebra la liturgia es una unificación como si fuéramos un solo cuerpo delante de Cristo. Entonces, tener varios ritos variantes confunden a los fieles y confunden pues a la iglesia en sí, y eso causa división dentro de la iglesia, causa un cisma. Entonces el Papa lo quería frenar esto. Vamos a ver qué viene con este Papa nuevo. Sobre la reforma, este es el otro, pero hay otro documento, no me acuerdo, sobre la catequesis, pero bueno, Fides Supply sobre las bendiciones a parejas irregulares. Esto habló bien claro y dijo, no es lo que ustedes están pensando. Es bendición, el sacerdote cuando celebra la Santa Misa, da la bendición a todo el mundo, seas alcohólico, seas borracho, seas adúltero, seas homosexual, la bendición va para todos. No dice, a ver, el padre no dice, háganse un ladito nomás los que se portan bien y les doy la bendición y a los demás no se las doy. No, eso es lo que estaba hablando el Papa, no estaba diciendo de bendecir a los homosexuales para el matrimonio, jamás. Eso es contra natura. Entonces lo que estaba dando él a hablar de que pues, la bendición, como dice los libros de los misales, es para buscar la gracia de Dios, la conversión. Eso es la bendición que da la iglesia siempre, ¿sí? Aquí tenemos los famosos viajes del Papa, por ejemplo, la Jornada Mundial de la Juventud a Río de Janeiro en el 2013, que creo que le tocaba a Benedicto XVI, pero le tocó a él. Entonces, fue una cuestión multitudinaria de ahí. Fue a Tierra Santa, a África, vino a México, muy recordado, ¿verdad? Oye, Chavita, es una no profecía, ¿verdad? Que la Virgen de Guadalupe viera la mirada en un cardenal de los que van a estar en el cónclave. Mexicano, pues está Robles Ortega y Arrietes, de los dos cardenales de México. Van creo que van 4 o 6, no me acuerdo, pero no, nada más van 2. Dos son los que pueden calificar, son menores de 80 años. Los demás ya no. Pues uno de ellos es mi pastor, el cardenal Francisco Robles Ortega. Va Juan Sandoval Iñiguez, pero ya no vota, ya no tiene, ya es muy grande, casi tiene 90 y tantos años. Así es. Pero está muy fuerte el hombre, la verdad, si lo hubieran elegido cardenal todavía seguiría dando guerra. Pero es muy bueno don Juan. Entonces, aquí tenemos todo esto que tenemos sobre la reforma. Esto es bien importante, padre, porque en el 2016 se firma un documento con los luteranos muy bueno, porque por más de 500 años los luteranos decían la salvación depende por solo la escritura, solo la fe, solo la gracia y no sobre las obras. Y se hace un documento donde la iglesia reconoce que se equivocó, pero también los luteranos. O sea, sí, no es nomás por la fe, y la iglesia dice, no, nomás es por las obras, son las dos cosas juntas. Es un documento muy interesante, yo lo tengo por ahí, y pues promovía el ecumenismo, la unidad de los cristianos. En el 2017, pues fue a Colombia, ¿sí? A Birmania, a Bangladesh, a Emiratos Árabes Unidos. Dice que firmó un documento sobre la fraternidad humana. Sí, imagínense con los musulmanes. A Irak, sí, estuvo en Estados Unidos, Cuba, Chile, Perú, Panamá, Kazajistán, Canadá, Hungría, Checoslovaquia, Portugal y Lisboa. Eso es lo que este hombre hizo, ¿sí? Imagínense todo lo... Un papa grande, un papa de apertura,
un papa de la divina misericordia, un Así es. papa que realmente fue puente entre Dios y el hombre. Sí. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca necesitamos, como él abrió el año jubilar, el año de la misericordia, 2016, necesitamos una vez más un año de misericordia. ¿Por qué? Porque un escritor, Andrea Tornielli, en un Ujú. libro que escribe preguntándole al Papa Francisco algunas cosas, dice, el nombre de Dios es misericordia. Y el Papa Francisco hace un comentario en la casa de Santa Marta el 7 de abril del 2014. Dios perdona no con un decreto, sino con una caricia. Dios perdona no con un decreto, sino con una caricia. Es decir, la figura del Papa Francisco tenía esa gran misericordia, esa gran entrega para el más desprotegido, para el más pobre, para aquellos que se habían caído al fango. Por eso en mi libro escribo, me levantaré una conversión para la vida, retomando algunas cosas del Papa Francisco. Y él decía, levántate, sacúdete y vuelve a caminar. Cuando vino a Michoacán, a México, a los jóvenes les decía, ustedes sean como los alpinistas, caen que no caen, pero siguen ascendiendo a la cumbre. Para mí, para mí, sacerdote que no ahorita ejerzo el ministerio, para mí ha sido y será un gran papa de gran apertura a la Santa Madre Iglesia. Un papa de la misericordia, un papa que no te condenaba, un papa sino que te abrazaba abiertamente para que vieras la gran misericordia de Dios. Era un gran papá. Era un gran papá fraterno, un gran papá Ujú. con amor, un gran papá con confianza. Por eso, aunque yo no Ujú. lo conocí, pero a través de sus escritos, a través de sus exhortaciones encíclicas, vemos a un papa pastoralista más que teológico, a un papa que necesita alzar la voz para poder llegar al pueblo, para poder llegar a las multitudes, para poder llegar a los jóvenes. Así es, padre. Bueno, pues Pacelli, ¿cómo se llamaba? Eh, Joseph Pacelli, no, Pacelli, que fue Pío XII, fue uno de los últimos papas muy ortodoxos y tradicionales, porque Pío XII todavía conservaba eso y no, como que no queríamos adaptarnos a la modernidad. Pero Angelo Roncalli, que fue Juan 23 con el Concilio Vaticano II, sorpresa, que le dio los cardenales que decían, este papa va a durar poquito, no va a hacer nada. Y popas que les da con el Concilio Vaticano II. Pero no lo aterrizó y fue Juan Bautista Montini, Pablo VI, que lo aterrizó y empezó a dar luces la iglesia de que se estaba tratando de evangelizar los tiempos modernos. Ya con Juan Pablo II, Carol Voltila y todo lo que hizo, 104 viajes, padre. Yo nomás de pensar ya me dio cansancio, ya me dio cansancio. Imagínese viajar, el viajar es pesado. Ay, Y a mí me llegamos, encanta viajar. a mí también, pero hay de viajes a viajes, padre. Eso sí. No es lo mismo viajar en Estados Unidos que viajar aquí en México, No, pues ni no, eso sí. en Europa, ni en Asia. Entonces, hay de viajes a viajes. Entonces, pero este hombre incansable, ¿verdad? Y pues aterrizamos con el Papa Francisco. Ahora, ¿qué va a suceder? Yo, a lo que tengo entendido, a partir de hoy fue movido de Santa Marta a la Basílica de San Pedro, Así es, donde va a ser donde, expuesto su cuerpo para pues no veneración, sino para la despedida, porque todavía no está declarado santo, no no, se le no, puede pedir milagros, no. no se le puede honrar como tal. Simplemente es una despedida y conmemorar, celebrar su funeral. A lo que yo entiendo, más o menos va a ser el sábado, que va a ser su funeral,
y de ahí van a partir 9 días de novenario. 9 días donde la iglesia va a estar pidiendo por él, y al final de esos 9 días empieza lo que llamamos el cónclave, que viene siendo bajo llave en la Capilla Sixtina, donde alrededor de 130 cardenales se van a reunir, 35, 135 cardenales. se van a reunir para elegir a nuevo pastor de la iglesia. Y hay varios que están, que pues como si fueran quinielas de fútbol, hay gente que dice, no, pues este, que otro, pero México está la mirada de los dos cardenales, ¿verdad? México está la mirada en los dos cardenales. Pues yo tenía la mirada en aquel tiempo cuando Benedicto de Juan Sandoval, y pues Dios escogió uno que era el prefecto de la fe, que por cierto, yo ahorita en la mira que tengo, pues yo la verdad el cardenal Sara es uno de los que veo para balancear, pero es muy conservador. Regresaríamos Entonces, al pasado. pues no tanto así, padre, yo siento que es abierto él, pero desde su perspectiva, porque también creo que él fue el prefecto de la fe, sería otro como Benedicto XVI. Muy intelectual, muy, sí. teológico. Está otro que viene siendo Tagle, que viene siendo Luis Antonio Tagle, un filipino que todos le van a él. Ahorita todo el mundo es un asiático. Está joven, 67 años. Y ahorita es el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Y considerado el Francisco asiático, así se le llama, por su carisma y sensibilidad multicultural. Entonces, es uno de los candidatos que puede ser. Está otro conservador, no me acuerdo cómo se llama, Burker, es un americano. Raymond. Pero es muy ortodoxo también. Pues hay varios, aquí yo tengo una lista, Tú ya estás como las quinielas, ¿verdad? Compren. No, pues, el Espíritu Santo nos da sorpresa, padre, la verdad. Eso es eso. No sabemos lo que vaya a suceder, no sabemos para dónde camina la iglesia. Los problemas de la iglesia son pesados y se ocupa gente, hombres recios. Entonces, los cardenales guiados por el Espíritu Santo van a elegir al que Dios quiera y no los que nosotros queremos, sino lo que Dios necesita para su iglesia. Claro. ¿Sí? Y con debilidades, con fallas humanas y todo, pero no deja de ser la autoridad de la iglesia, y toda la iglesia le tiene que obedecer, tiene que entenderlo y obedecer a esta persona que vaya a hacerlo, ¿verdad? No sé, ¿algún otro comentario, padre? El gran Andrea, periodista Tornelli, le preguntaba al Papa Francisco hace tiempo, ¿qué es para usted la misericordia? Y el Papa Francisco contesta, etimológicamente, misericordia significa abrir el corazón al miserable. Y enseguida vamos al Señor. Misericordia es la actitud divina que abraza, es la entrega de Dios que acoge, que presta a perdonar. Creo que el Papa Francisco hizo este lema durante sus 12 años de pontificado. La misericordia de Dios. Sí. Y esa misericordia de Dios es para todos aquellos que la necesitamos, que nos den una segunda oportunidad, una tercera oportunidad de estar donde tenemos que estar. No por capricho, sino por inspiración de Dios, inspiración de Jesús, inspiración del Espíritu Santo. Porque si fuera por mi capricho, yo ya hubiera fundado mi propia iglesia. Pero no se trata capricho de uno, sino es a través del llamamiento que el Señor te hace. Por eso yo vi a un papa abierto, a un papa de misericordia. Y fíjate, Chavita, que le mandé un libro al Papa Francisco. Yo no sé si lo haya recibido, pero le mandé 2 libros al dicasterio del clero y le mandé un libro al Papa Francisco. No sé si lo haya recibido. Mi libro Me levantaré una conversión para la vida, pero le mandé un libro, tutoría mía, al Papa Francisco. Lo haya recibido, no lo haya recibido, solamente Dios lo sabe. Sí. Bueno, pues está en el aire la moneda, padre. Que más bien está en el Espíritu Santo la decisión. Sí. Mire, de los 266 papas que ha habido en la historia de la iglesia,
solamente como 85 son santos, no todos. Y habrá unos 3 o 4 que fueron malos y perversos, pero fue cuando la iglesia trabajaba en el periodo de la Edad Media, donde era más que eran como reyes territoriales, más que papado, ¿verdad? Pero ahorita la iglesia está en una cuestión más espiritual. Entonces, pues solamente Dios sabe lo que pueda suceder de aquí en adelante, ¿verdad? Bueno, pues dejemos que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales. Dejemos que la Santa Madre Así Iglesia es. esté a las expectativas de qué vendrá después. Dejemos que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, acompañe a los 135 cardenales que van a estar ahí en ese cónclave. Y dejemos el corazón de Jesús que elija al mejor papa que necesita el mundo. Que María Santísima, que nuestro Padre Dios y el Espíritu Santo haga, haga esa fuerza a una iglesia renovada, a una iglesia abierta, a una iglesia que necesita un pastor que realmente sea pastor para nosotros sus ovejas. Pues Chavita, ¿algún comentario último para terminar este programa? Nomás, pues pedirle a Dios por el eterno descanso de nuestro ex pastor y pedirle al Espíritu Santo que nos mande ese nuevo pastor que nos va a guiar en este milenio. Estamos en el año santo, acuérdense de la esperanza, peregrinos de la esperanza. Y para el año 31, ese año jubilar guadalupano, y el año 33, 2033, sería un año de santo de la redención. Entonces estamos en un caminar y una preparación, y pues yo pienso que al siguiente papa le va a tocar aterrizar todo eso. Demasiado, Oremos, sin embargo, oremos por él. Chavita, oremos te por dejo él. la oración, ahora a ti, Ay, Dios. como Ok, laico. claro. Gracias, Padre. Pues laico suplica en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por todo lo que nos has dado en este día. Te ponemos a Jorge Bergoglio, a nuestro Santo Padre que partió hacia ti. Te pedimos que perdones sus fallas, sus faltas. Él fue de un corazón noble, humilde, quiso alcanzar y abarcar a todos los fieles de la iglesia. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia como Él la predicó. Y pues a nosotros, Señor, te pedimos que nos des un pastor que nos guíe, que cuide la doctrina de la iglesia, que nos guíe hacia la verdad, que tenga también misericordia para sus fieles, que sea sabio, que sea una persona que tenga buen juicio para tu iglesia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hermano Salvador, en nombre del Padre. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, síganos en las redes sociales, hablar de todo, pero cristianamente. Y La red de Pedro, Salvador Sandoval de la red de Pedro, Grupo Evangelizador. Y pues me despido también de ustedes. Aquí el padre Pablo de Tarso, el padre Ismael Muñoz, más conocido como el padre Mayito, autor, escritor y más cosas, no sé qué tanto hace el Santo Padre. Pablo de Tarso. Bueno, una vez Pablo más, de Tarso. denle like. Estaba buscando la campanita, se me fue. Suscríbanse a nuestros canales. Toquen la Campanita. tirín. Compartan para Compartan, hacer compartan. más. Sí. Y ante todo, gracias por permanecer con nosotros. Hermano Así Salvador, es. mil gracias. Dios te A usted, bendiga. Padre. Dios lo Nos bendiga, Padre. vemos hasta el próximo video. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, pues aquí estamos una vez más. Pues hemos concluido esta parte. Y yo quiero dejar quiero no más cerrar este programa con algo que me impacta. El nombre de Dios es misericordia. Ese escritor periodista le hace esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué hace falta para conseguir misericordia? ¿Es necesaria alguna predisposición concreta? Me viene a la cabeza esta frase. No puedo más.
Llegado a cierto punto, uno necesita ser entendido, ser atendido, ser curado, perdonado. Necesita levantarse para retornar el camino. Necesita levantarse para retornar el camino. Nosotros tenemos que seguir ese camino porque Dios en su infinita misericordia nos perdona nuestras faltas, nos perdona nuestros errores. Por eso, hermanos, pastores, no doctores de la ley. La misericordia existe, pero si tú no quieres recibirla, si no te reconoces pecador, quiere decir que no la quieres recibir. Quiere decir que no sientes la necesidad de recibir ese perdón de Dios. El Papa Francisco siempre llegó a esos heridos, a esas personas que necesitaban de seguir adelante en el camino. Dice el Papa Francisco: lo importante es levantarse siempre, no quedarse en el suelo lamiéndose las heridas. El Señor de la misericordia me perdona siempre, de manera que me ofrece la posibilidad de volver a empezar siempre. Me ama por lo que soy, quiere levantarme, me tiende su mano. Esta también es una tarea de la iglesia. Hacer saber a las personas que no hay situaciones de las que no se puede salir, que mientras estemos vivos es siempre posible volver a empezar, siempre y cuando permitamos a Jesús abrazarnos y perdonarnos. Y este periodista le pregunta: ¿lo ha recibido? Sí, 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 sí. También le agradezco eso, pero he venido aquí para darle las gracias, sobre todo porque usted no ha dejado de llamarme señora. Dios es misericordioso para cada uno de nosotros. Por eso, nosotros tenemos que ir a seguir adelante esta gran misión. Y pues, el rostro tiene un rostro materno de Dios. Ese rostro se hace presente en nosotros, en la gran misericordia que nuestro Padre Dios tiene para cada uno de nosotros. Y terminó este programa especial del Papa Francisco. Dice el Papa Francisco: la iglesia no está en el mundo para condenar, sino para permitir el encuentro con ese amor visceral que es la misericordia de Dios. Para que eso suceda, es necesario salir de de las iglesias y de las parroquias, e ir a buscar a las personas allí donde viven, donde sufren, donde esperan. Pues, Papa Francisco, tú que vas a la casa del Padre, intercede por nosotros, que lo necesitamos. Así sea. Nos vemos hasta el próximo video. Papa Francisco. Papa Francisco. Bendiciones. Hablar de todo cristianamente, hoy y siempre. Es nuestro lenguaje y con la Biblia, con el catecismo y la doctrina católica. Hablar de